Hola, soy Martín Salcedo, director técnico egresado de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. Soy el responsable de llevar la materia de desarrollo técnico en tu curso de Elite Soccer. Te doy la bienvenida y te felicito por tu determinación de iniciar, o en su caso, de continuar con el proceso de aprendizaje y consolidación de conocimientos. Has tomado la decisión de transformarte en alguien capaz de acompañar a otros en sus procesos de mejora, de crecimiento futbolístico y desarrollo, tanto personal como en el plano profesional. Iniciaremos hablando sobre tu iniciativa de tomar el camino de entrenador o director técnico. Analizaremos las funciones y características de los entrenadores educadores, entrenadores formadores, así como las funciones de un auxiliar técnico y por supuesto las características de un director técnico. Comenzar con la confusión de términos no suele acarrear buenas consecuencias o resultados en los procesos de formación. Analicemos los términos más utilizados en la materia. Es necesario identificar los conceptos para provocar cuestionamientos y potenciar el desarrollo y actualización conceptual. Te voy a platicar un poquito de mi historia. Después de 4 años como futbolista amateur, 15 años como futbolista profesional en activo, y haber tenido la oportunidad de jugar en distintas categorías y divisiones de nuestro balompié, como lo son reserva profesional, tercera división, segunda división y llegar a cumplir mi sueño de debutar en primera división, agradezco a todos y cada uno de los profesores, entrenadores, preparadores físicos, auxiliares técnicos, entrenadores de porteros y directores técnicos, toda la paciencia, dedicación, entrega y sus conocimientos y sobre todas las cosas, la pasión con la que me llevaron por el proceso de formación deportiva y valores que se quedaron plasmados para mi desarrollo personal. Durante este andar me tocó vivir toda la evolución que se ha llevado a cabo en la organización de las áreas encargadas de la preparación, tanto en número de integrantes como en número de funciones y tareas a desempeñar en los equipos. Es muy normal que en el fútbol amateur o escolar sea una persona la encargada de cubrir todas las áreas y realizar todas las funciones necesarias para conducir un equipo de fútbol. Te voy a platicar cuando inicié en la tercera división de Catepec, un equipo muy modesto. Era un entrenador peruano, William Ramos Zacarías. Él era el entrenador, él era el director técnico, él era el auxiliar, él era el preparador físico, él era doctor, era todólogo. Y sin embargo tenía las condiciones y tenía a bien cumplir cada una de las tareas que actualmente quien tiene el beneficio de estar en un equipo organizado que tenga una persona para llevar a cabo todas esas funciones, él sin embargo lo logró y logramos un ascenso. Terminé esa etapa, te voy a contar ahora un poquito sobre mi historia como entrenador de porteros y auxiliar técnico. Al término de mi etapa como futbolista en activo, tomé la decisión de iniciar mi carrera como entrenador. Mis inicios fueron como entrenador de porteros en Atlante, labor que desempeñé durante 9 años, alternando como auxiliar técnico. Al día de hoy llevo 20 años distribuidos en diferentes equipos de ascenso y primera división, en donde he tenido la oportunidad de trabajar y conocer a una gran cantidad de directores técnicos extraordinarios como Ricardo Lavolpe, Tomás Boy, Carlos Reynoso, Miguel Herrera, Rafael Chiquis García, José Guadalupe Cruz, Marcelo Michel Leaño, René Isidoro García, sin dejar de reconocer la capacidad de todos los compañeros con los que compartí cuerpos técnicos como son Leandro Cufré, José de Jesús Aceves, el Güero Aceves, Héctor Becerra, Gastón Obledo, José Luis González China, Mario García. Claro, sin dejar de mencionar a grandes entrenadores de fuerzas básicas con los que he tenido la oportunidad de convivir, compartir trabajo y experiencias. Para mí ha sido muy importante observar y valorar el perfil y características que determinan a los profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Hay quien tiene una enorme capacidad de ser estrategas. Algunos se desenvuelven muy bien relacionando y acercándose a los jugadores, otros excelentes en el manejo de grupo.
y hay quien cuenta con la enorme capacidad de hacer explotar todas las condiciones de un jugador gracias a la confianza que les genera. Pero me gustaría hacer una mención especial por aquellos que tienen la enorme cualidad de ser formadores, los que inculcan los buenos hábitos y valores, así como los que se preocupan por los detalles, los que muchas veces dejan de lado los resultados en el marcador y se engrandecen por el resultado final, que es un gran jugador y por sobre todas las cosas, una gran persona. Para dar inicio a este curso, me gustaría platicar sobre un par de conceptos básicos sobre el tema. ¿Qué es el fútbol? Fíjate que hace poco, escuchando una entrevista, me parece que se llama, no sé, un portal en YouTube de Rabona, me parece es de Rabona, a muchos reconocidos locutores, comentaristas, aficionados, les hacen esta pregunta de ¿qué es el fútbol? Lo complicado que es la respuesta. ¿Qué es el fútbol? Si nos vamos a la respuesta simple, hablaríamos de que es un deporte que se practica entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, que tratan de introducir el balón en la portería del contrario impulsado con los pies, con la cabeza o con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos y los brazos. En cada equipo hay un portero que puede tocar el balón con las manos, aunque solamente dentro de un área determinada. Es vencedor el equipo que logra hacer más goles durante los 90 minutos que dura el encuentro. Esta sería una definición básica, simple, clara y descriptiva del tema en cuestión. Te comparto bajo mi experiencia la definición de fútbol y es aquí donde encuentro esa dificultad de describir este maravilloso deporte. Para mí, la palabra correcta que define el fútbol es pasión, motivo de vida, en donde se envuelve más que un deporte, es orgullo, motivación constante, una actividad que invita a la competencia y da la oportunidad de disfrutar de nuestras capacidades y habilidades tanto físicas como mentales. Es un caminar constante para la superación y búsqueda de nuevos retos. Es convivencia, sueños, trabajo, alegrías, enfados, gritos y silencios provocados por algo tan hermoso como lo es el juego de fútbol. Ve todo lo que engloba este maravilloso deporte. Ahora bien, ¿quién es el personaje del futbolista? El personaje del futbolista es una persona privilegiada por realizar una actividad deportiva que es del gusto de una gran cantidad de gente, incluidas mujeres y niños, que cuentan con habilidades para desempeñar dicho deporte. Además, quien logra ser futbolista en el plano amateur logra grandes satisfacciones personales y reconocimiento a nivel local. Pero quien logra ser un futbolista profesional logra culminar un gran sueño y por consecuencia ser considerado una figura pública. El ser futbolista implica ser responsable principalmente con su persona, tener buenos hábitos de conducta, buenos hábitos alimenticios y físicos, una cultura deportiva en toda la extensión de la palabra. Como te contaba al principio de esta charla, hace unos días, escuché una entrevista en donde se planteó la siguiente pregunta, que me parece va muy relacionada al tema en cuestión. Apuntes de Rabona. Y esto es lo que me genera, ¿no? Hablar de este tema para iniciar este curso. Ahora bien, tomando en cuenta esa pregunta, ¿qué es el fútbol? ¿Y qué es el futbolista? Vamos a plantearnos una pregunta más. Si tú que me estás escuchando, cualquiera que sea, cualquiera que sean ustedes, si tú que me estás escuchando tuvieras la necesidad de explicar a alguien que nunca ha vivido en este mundo qué es el fútbol, ¿cómo se lo explicarías? Mira, esta pregunta es muy importante, pero más aún será la respuesta, ya que tienes la responsabilidad de llevar y compartir tus conocimientos de tal manera que sean claros, precisos y concretos, y con ello ser un entrenador que inspire confianza, credibilidad en base a su preparación
y su manera de conducirse ante sus dirigidos. Haciendo esta introducción, esta pequeña charla, has tomado la decisión de ser entrenador, ser director técnico en su caso, si tienes algún otro curso, si eres un aficionado, si eres un apasionado, como somos la mayoría de los mexicanos por este deporte. Yo te podría decir que dirigir a un equipo de fútbol en la actualidad implica tener nociones del proceso educativo. El entrenador no solo necesita su conocimiento a fondo sobre el fútbol, su evolución y estado actual va de acuerdo a la relación que tenga con las ciencias aplicadas al deporte, teoría del entrenamiento, metodología, psicología, anatomía, fisiología del ejercicio, nutrición. Es importante también transmitir sus conocimientos sobre estos temas. Esta pedagogía será la diferencia que marque entre ser un buen entrenador o director técnico en su caso, o uno con limitaciones. Como te contaba, en tercera división me tocó este entrenador peruano, William Ramos Zacarías, que en mí dejó una huella pues, imborrable en el principio de mi carrera. De ahí me fui a Fuerzas Básicas de Cruz Azul, y fue ahí donde me di cuenta que no es bueno saltarse las etapas en el desarrollo de los futbolistas. Voy a dividirlo en tres fases formativas, en tres etapas, que es la de 8 años a 13, que están en las escuelas de fútbol, son las fuerzas básicas, 9 años de sub-13, los colegios, la primaria y la secundaria. Ahí entraría el entrenador educador. Después vendría el entrenador formador, que está en las escuelas de fútbol también, en fuerzas básicas sub-15 a sub-17. Y el alto rendimiento, que después son sub-18, sub-23, los torneos universitarios. Ahora quiero platicarte sobre los aspectos básicos para ser un entrenador. ¿Qué es lo que engloba? ¿Cuáles son sus características? Para después pasar a sus funciones. Como todo en la vida, para desarrollarse en cualquier área, con el título o la ilusión, pues no es suficiente, claro que no. Existen otras características que hacen la diferencia entre un buen entrenador y un mal profesional, si te vas a dedicar ya de lleno a esto. Tener criterio y formación. Miren, empecemos por lo evidente. Hay que conocer, saber, experimentar, estudiar, debatir. No todo está en los libros o en Google, en Internet. Acércate a preguntar a alguien con experiencia. En cualquier lugar puede haber un gran entrenador que te ayude a tener un mayor criterio. Y no quedarte solo en lo que dicen los libros. Las vivencias de otros entrenadores son de gran valor para la formación. Yo cuando terminé de ser futbolista en activo, alguno de ustedes estará pasando por la misma situación. Les prometo, no sabía qué iba a hacer después con mi vida. Pensé que nunca se me iba a acabar la etapa de ser futbolista. Y pues afortunadamente el señor Carlos Reynoso me invitó a participar en su cuerpo técnico. Inmediatamente después de que terminé mi vida de futbolista, pasé a formar parte de un cuerpo técnico. Pues obviamente no sabía, realmente, les soy sincero, después de tantos años de haber recibido entrenamientos o instrucción sobre lo que yo entrenaba, y de repente me ponen frente a un portero, no es lo mismo, de veras, no es lo mismo, porque se necesita una pedagogía, se necesita una metodología, se necesita un plan a seguir para entrenar a los porteros. En ese caso, que así inicié, estaba un preparador físico, Román Barrón, ¿de acuerdo? Se me acercó y pues yo con esa soberbia, ¿no?, de haber terminado mi carrera de futbolista, pensé que no me hacía falta nada, y gran sorpresa, se me acercó y me dijo: mira,
para que tú tengas una buena sesión de entrenamiento, primero hay que planearla, hay que diseñarla, hay que darle el tiempo a cada ejercicio, hay que saber dosificar. Y ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia de creer que lo sabía todo, pues básicamente me dieron un golpe y un baño de humildad para después acercarme a todos y cada uno de los entrenadores de la división que fuera para aprender algo y que me nutrieran para poder después tener una carrera más sólida. Definitivamente estás empezando otra etapa en tu vida. El ser crítico. Sé crítico con tu trabajo. Si algo falla, el primer responsable eres tú y debes evaluar cada punto, cada acción para llegar a conclusiones que puedan llevarte a solucionar los problemas. No siempre lo conseguirás, pero es imprescindible hacerlo. Pon atención en los detalles. Más adelante durante el curso voy a ser muy enfático, voy a hacer mucho énfasis sobre esa situación. Yo soy un convencido que aquí en México hay un potencial enorme en categorías inferiores, sub 13, sub 14, sub 15, campeones mundiales 2 veces con la sub 17. Algo está pasando a partir de esa edad que los jugadores pueden tener los principios técnicos, tácticos, pueden tener los fundamentos, pueden saber de ellos, pero pocos se toman el tiempo para detallar, para enseñar oficios, para darles más herramientas, más armas a los jugadores para que cuando lleguen en un plano profesional y se enfrenten a otro tipo de problemas, ellos tengan la solución. Así es que si estás empezando o ya tienes un rato en esta carrera, sí te pediría que tengas y pongas más atención en los detalles. Actitud positiva y entusiasmo. Nunca negativo, nunca llegues a una cancha de fútbol, un espacio donde vas a practicar este maravilloso deporte en un plan negativo. Tus jugadores, los deportistas tienen la costumbre de copiar la actitud de su entrenador. Contagia a tus jugadores de energía positiva, deja los problemas en casa. El entrenamiento es una isla virgen que no debe ser profanada ni contaminada. Disfruta y haz que disfruten del momento, del entrenamiento y por supuesto del juego. Poseer una gran habilidad comunicativa. Miren, les voy a decir, de nada serviría tener todos los conocimientos que se requieren sobre un tema, que sea sobre táctica, sobre técnica, sobre sistema, en fin, si no existe esa habilidad para saber llegar y transmitir las ideas. Hay mensajes que solo tú los entiendes y el jugador cabecea como si los entendiera. Te va a pasar. Cuando juntes a tu grupo y los tengas frente a ti, puedes tener tú la respuesta y puedes tener todas las soluciones o los conceptos de algún tema. Lo importante es tener la habilidad de saber transmitir, de comunicarte. Es muy importante. Saber trabajar en equipo. Es fundamental que los objetivos sean comunes y que todos estén comprometidos con ese objetivo. El compromiso es una cosa muy importante. El compromiso es fundamental. Y también, obviamente, la relación que mantengan los componentes del equipo. Es la química, la calidad y, por supuesto, el talento. Por eso destaco estas 3 cualidades: compromiso, química y talento. Es muy importante aprovechar las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo, tratando de no crearles dificultades en lugares en donde tal vez darán lo mejor de sí, que tengan actitud, que sean proactivos, pero no serán tan eficaces. Sean muy hábiles para detectar las características de los miembros del grupo, de su equipo, para designarles o delegar tareas a realizar. Autoconocerse y saber identificar y superar los miedos. Debes conocer dónde están tus límites, sean técnicos, tácticos o de cualquier otro ámbito. Puede ser que incluso debas ser honesto y reconocerlos, ¿por qué no? Posiblemente sea lo mejor para todos y para ti,
Eso no tiene por qué ser una demostración de debilidad de ninguna manera. En todo caso, le envías a un grupo un mensaje de humildad, de querer saber, de querer aprender. Eso va a solidificar la relación en el grupo y, por supuesto, en ti va a crecer la autoconfianza. Saber hasta dónde llegas y de ahí acercarte y aprender de otros. Capacidad organizativa. Por supuesto que es muy importante tener una planeación sobre lo que se va a trabajar, diseñar las actividades del mes de competencias, si es el caso, de la semana previo al partido o la sesión de trabajo del día, de acuerdo a tu metodología y búsqueda de objetivos. Les voy a decir, es de muy mal gusto y de pésima imagen llegar a la cancha e improvisar. Muy mal, lo detectan. Están siendo escaneados en todo momento, sean chiquititos, sean jóvenes, sean jugadores que ya tengan un tramo recorrido. En todo momento el entrenador está siendo escaneado, observado, analizado. Si ustedes llegan a la cancha con una seguridad de haber planeado las tareas y toda la sesión, determinando los tiempos, los cambios, las variantes que se van a presentar, eso habla muy bien de ti, eso es una tarjeta de presentación. Sobre la creatividad, ¿y por qué no? No está todo inventado, y mucho menos teniendo en cuenta las circunstancias en las que te puedas estar involucrado. Eso depende de la cancha, del material, los jugadores, pero eso sí, la base de tus propuestas no las puedes abandonar, los objetivos del entrenamiento tampoco. Sé muy creativo. Ahora les voy a decir, desde hace 10 años a la fecha estamos admirando siempre a un mismo entrenador, o estamos admirando un modelo y queremos implementar lo que hacen ellos. Posiblemente no tenemos las herramientas, el lugar o la técnica de los jugadores para realizar lo que hacen ellos. Hay que adaptarse y sí, dentro del trabajo hay que ser creativo. También es cierto que muchas veces realizamos trabajos que solo sirven para sentirnos diferentes y que lo único que se consigue es hacer perder el tiempo, crear cansancio e incluso lesiones. Ojo, mucho ojo, para saber cuáles son los objetivos. Y te digo, hay que tener en cuenta, pues sí, las variables en las que nos podemos encontrar, que son el lugar de entrenamiento, el número de jugadores, material de trabajo, factores climatológicos, etc. Vamos a hablar primeramente de la misión del entrenador educador. Quedamos que el entrenador educador está entre los jugadores, estaba con los jugadores de 8 a 13 años. Está en las escuelas de fútbol, la sub-13, los colegios, la primaria, la secundaria. Yo les voy a decir, cuando se involucren en este tema, cuando ya decidieron entrar de lleno, como se los dejo aquí escritos y remarcado, ganas de transmitir, ganas de compartir, esa es la misión, ganas de dar, ganas de ocuparse de los demás, esa es la misión del entrenador. Voy a repetir, ganas de ocuparse de los demás. Cuando eres jugador activo estás acostumbradísimo que todo te dan, todo es para ti. Ahora, como entrenador, es completamente diferente. Ahora vas a empezar a dar, en servir, en eso, que se haga una vocación. La función pedagógica del entrenador educador es crucial, transmitir conocimientos y valores para ello. Valores. Es necesario conocer al niño, sus características y tener en cuenta su edad y sus capacidades. En definitiva, practicar una pedagogía basada en el apoyo y los logros. La organización de una correcta y adecuada sesión de entrenamientos. Como ya se los comenté anteriormente, tomarse el tiempo de organizar, de planear el entrenamiento de acuerdo al lugar y el número de jugadores que tengan.
cuáles serán tus métodos de aprendizaje, diseñar juegos reducidos. Es muy importante que tengan los niños contacto con el balón la mayor cantidad de veces, que se repitan las acciones constantemente. Esos son los espacios reducidos, juegos reducidos, dimensiones cortas, pueden ser con un número menor de jugadores. Más adelante lo vamos a explicar, pero sí es muy importante dentro de sus funciones diseñar los juegos de tal manera que los niños o los jóvenes tengan el mayor contacto con el balón y se repitan acciones constantemente. Implementar trabajos encaminados al aprendizaje y desarrollo de sus gestos técnicos. Interesarse de los aspectos generales del desarrollo del joven futbolista. Es muy importante en esas edades acercarse, tener una cercanía con el jugador. Cada uno de ellos tendrá pues una situación de vida que puede ser diferente de uno a otro. Hay que acercarse, saber interesarse de ellos. ¿Nos podrías dar tu experiencia y el previo? O sea, ¿cómo decidiste tomar la decisión de ser director técnico? Pues mira, Martín, uno cuando está ya en su última etapa, si lo podemos llamar así, que conmigo en mi tema profesional como jugador fue corta, ¿no? O sea, a los 21 años yo me retiro. Desde ese entonces, como lo dijiste, nos tocó compartir la misma posición, que fue la portería. De repente nosotros trabajamos aparte, ¿no? Y uno siempre está volteando a ver lo que están trabajando los compañeros, y me empezó a entrar el gusto, ¿sí? Puede ser entrenador. En su momento no tenía muy definido qué es lo que yo quería hacer. Cuando me retiro, duré un año sin el fútbol y me llega una invitación de uno de que fue mis entrenadores. De uno de que fue mis entrenadores, ¿sí? En esa cuestión me lleva a un equipo de tercera división y me comenta que si me interesaría ser entrenador de porteros. Yo con todo el gusto de volver a regresar a lo que me había dedicado la mayor parte de mi vida, regreso, hago una temporada ahí en la cual pues empiezas de los entrenamientos que tuviste con los entrenadores que en turno a buscarle la solución de un buen trabajo a la gente con la que vas a estar entrenando, haciendo, como tú lo mencionabas, buenos jugadores, buenas personas, inculcarle valores, lo que a lo mejor te hizo falta a ti como jugador. Entonces toda esa cuestión empiezas tú, sin tenerlo tan fijo, a llenar un perfil de lo que tú quieres, ¿no? Y de ahí empecé. Mi función siempre que quise en su momento fue ser entrenador, pero yo sabía que a lo largo del camino iba a ser un poco complicado, porque en el fútbol profesional te tachan, ¿no? En nuestra posición tú sabes que nos tachan de que si eres portero, de ahí no sales. Es muy difícil, aunque ha habido casos y ejemplos, Lopetegui, Enrique Mesa, Ricardo Lavolpe, ¿sí? Que han sido entrenadores. Entonces, de ahí parte todo. Creo que por la visión y todo de campo que nos ayuda, ¿sí? Siempre estar viendo lo que pasa dentro de la cancha, empieza a tener esa costumbre de estar analizando todo, porque no te puedes equivocar. Nuestra posición, tú sabes que un error que cometas automáticamente te lleva a un gol en contra, ¿no? O sea, porque a ti no tienes nadie que te defienda atrás de ti, los demás compañeros pues como sea. Entonces, y de ahí empecé. De ahí me llegó la oportunidad de poder participar en una universidad de prestigio, que es la Universidad Panamericana, ¿sí? Al año y medio que estuve trabajando ahí, me surge la oportunidad de que me dicen que si quieren que estudie la de director técnico, siendo todavía yo entrenador de porteros. Entonces, vieron algo en mí que pudiera ser a lo mejor ya una parte de auxiliar para en algún futuro ser el entrenador, ¿sí? Entonces, me ayudan a pagar. Soy de la generación de la Escuela de Directores Técnicos del 2013 al 2015. Ya cuando termino yo mi carrera, ya soy parte de ser auxiliar técnico, en este caso de Jorge Peredo, y de ahí para acá llevamos juntos 7 años compartiendo. Hace 3 años me tocó mi primera oportunidad de ser director técnico profesional, ¿sí? En el equipo de Celta de Vigo. Actualmente ahorita estoy dirigiendo al equipo de Tapatío Soccer, y ha sido una carrera de 10 años hasta ahorita,
en la cual me tocó ser entrenador de porteros, me tocó ser parte de la logística de manejar un equipo, de la parte administrativa, me tocó trabajar ya como auxiliar técnico, me tocó también hacer función ya de preparador físico, siendo ya en el nivel profesional y universitario, y la faceta última, director técnico, ¿sí? Ahora sí, enfocándonos a nuestro sueño como todos, así como en tu sueño fue primero ser futbolista profesional, ahora que ya ejerces la de estar en un cuerpo técnico de primera división, pues es lo mismo que queremos nosotros, ¿no? O sea, forjarnos, empezamos desde chavos, ¿sí? Mi primer proceso, para no dejarlo escapar, me tocó ser de entrenador de colegio, ¿sí? Desde ahí viene todo. En su momento, el que estaba de entrenador, él decide ya no seguir. Yo siendo entrenador de porteros del colegio, me dicen que si no me interesaría también ser entrenador. Y yo dije, pues buena oportunidad de poderlo aprovechar. Sí, era un equipo medio limitado, ¿sí? Y me dijeron, pues ahí está, tu primera oportunidad. Gracias a Dios, a los 6 meses me dieron el mejor equipo que había en el colegio. Y de ahí empezamos nuestra corta carrera en el nivel de entrenador. Y ha sido muy, muy gratificante, la verdad. Hemos conseguido buenos logros a base de trabajo, sacrificio. Manejabas todas las áreas de que debe manejar un entrenador, ¿sí? De la psicología, la nutrición, la teoría de cómo una planeación de entrenamiento, o sea que no es fácil. Ya si te has fijado ahorita con todo lo que ha pasado del tema del virus, pues toda la gente está en las redes sociales, viendo cursos, viendo congresos, ¿sí? Gente capacitada, tanto de México como de Europa, compartiendo, que era algo, no me dejarás mentir, creo que en el tiempo que tú llevas, en el tiempo que yo llevo, no me ha pasado eso. O sea, no había pasado eso, de que hubiera tanto curso como ahora. No sabías dónde capacitarte, la verdad. Uno sale de la escuela de entrenadores y ¿qué sigue? ¿Sí? Son tus experiencias que vas viviendo sobre la marcha, lo vas llevando a cabo en la cancha. Hay unos que corren la fortuna de que si tienen una cabeza de formador te ayuda. Quiero hacer una pequeña aportación ahí. Sí. Es muy cierta la acotación que haces, que uno sale de la carrera de entrenador y no sabes a dónde vas. Pero un previo, cuando eres jugador en activo, en realidad no sabes cuáles son tus capacidades donde puedes desbordar y donde puedes enseñar y donde puedes dar esa gran cualidad que es servir, que es enseñar. Cuando terminas tu carrera de futbolista, ni siquiera tú mismo sabes cuáles son tus capacidades, sí. En dónde te vas a ubicar y dónde realmente vas a servir. Si tienes esa vocación de enseñar, de formar, de transmitir valores, de llevar por el camino adecuado y en su caso hacer profesional a los jóvenes, a los niños, esa es una parte muy, muy importante, identificar realmente el perfil, las características y las funciones que podemos llevar a cabo en el afán de servir a quien les encanta esta pasión que es el fútbol. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo te lo puedo comentar cuando me tocaba jugar, a veces por la posición, sabes que a veces estás en la banca, ¿sí? Y de repente la lectura de juego, tus mismos compañeros te decían, a ver, ¿qué cambio crees que va a hacer? Y de repente de 3 atinabas 2, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede ser esto, puede ser el otro. Entonces ya desde ahí te empiezan como que, tiene la cosquillita, a lo mejor va a ser entrenador. Es difícil porque para orientarte, o sea, te necesitas tener, ahora sí que yo me he puesto ejemplos de entrenadores que tuve, entonces de ahí empieza todo. Porque no tienes un librito donde digas, quiero ser entrenador y vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, no hay. Tienes que ir ejerciendo. Si no has hecho todavía lo que es el ENDIT, no lo has hecho, pues ya lo realizas y te van guiando. Pero en sí te guían para ser director técnico o formador en este caso, que al final es lo mismo, eres el uno. ¿Sí? Formas como entrenador, eres el director técnico, pero las funciones como auxiliar. Ahora se puso de moda lo de la preparación física, que ya es una carrera que antes se hacía como la educación física de la SEP. O sea, ya todo eso empieza a cambiar. El entrenamiento de porteros ya no es el que se hacía antes. O sea, sí, ha cambiado muchas cosas dentro del fútbol, ¿no? Y sobre eso es a la parte que yo te voy. Es complicado cuando tú dices, quiero ser entrenador. Sí.
y con qué armas, qué herramientas tienes a tu alrededor. ¿Qué es lo que se pone de moda antes? Era el YouTube, el cómo poner un entrenamiento, el cómo lo llevo, el del Barcelona, el del Manchester, pero no Sí, tienes tienes una ametralladora de información, pero no tienes una metodología con la cual puedas llevar a un fin de tu proceso. Yo te puedo decir que algo que me ayudó, la gente que me tocó la fortuna de tener en la Universidad Panamericana, no quiero dejar de mencionar a alguien que ha sido muy importante en el fútbol mexicano, como es José Luis El Huevo Real, ¿sí? Que gran parte del conocimiento, de la metodología de lo que llevamos a cabo, es de él, ¿sí? El cómo planear un entrenamiento, cómo ponerlo, qué corregir, cómo formar al jugador, por dónde empezar, y el famosísimo proceso, Martín, que está de moda, ¿no? Que ahorita la metodología y el proceso están de moda. Y ahora hasta el entrenador de ahora, si tú no le dices que es formador, se ofende. No, ¿cómo no? Yo soy formador. ¿Y qué es para ti ser formador? ¿No? Y de ahí parte todo. ¿Cómo planeas su entrenamiento? ¿Te interesa ganar o te interesa formar? ¿No? Y son alegatas que hemos tenido a lo largo del fútbol que muchas veces vamos más por el resultado, ¿sí? Porque desgraciadamente nuestro país va por ahí. O sea, vamos más a lo inmediato que a algo, a una, ¿cómo le podemos llamar? Sí, nos estamos fijando en el fin, pero no estamos aprovechando todo el proceso y el detalle no lo estamos valorando. Corto plazo. Vamos todo a corto plazo. ¿Cuántos entrenadores ves en primera división que se cortan? En fuerzas básicas casi no había una manera de que en el entrenador estuviera tranquilo de decirle, mira, si no ganas, no pasa nada. Vamos viendo cómo está tu jugador, vamos haciendo evaluaciones, ¿no? Cada semestre puede ser, o cada 2 meses para ver cómo va evolucionando el jugador. O sea, porque no todos los clubes en fuerzas básicas invierten lo mismo unos con otros, ¿no? Entonces, todas esas herramientas no son fáciles. De acuerdo, te agradezco mucho, Oscar, la aportación y nos vamos a seguir viendo para continuar con el desarrollo de este curso. Y es muy importante que sepa la persona que se quiere dedicar a esto, que no nomás es director técnico. Hay muchas funciones. Ser auxiliar, ser preparador físico, ser secretario técnico. O sea, son muchas funciones las que hay dentro del fútbol en las cuales nos debemos de capacitar en todas. De todo un poco y en lo que es lo tuyo, fortalecerte. ¿No? Totalmente de acuerdo. Perfil del entrenador formativo. El objetivo principal del entrenador formativo es hacer jugadores integrales, competitivos y con mentalidad ganadora, proyectables hacia un equipo profesional. Es el espacio en donde es posible enseñar a los jugadores los principios generales, la concepción y organización del juego, las formas técnicas, tanto individuales como colectivas, formaciones tácticas, estrategia e ideas de juego, así como la táctica fija. El entrenador formativo es capaz de establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables y realistas. No se trata de realizar entrenamiento solo de cantidad, sino de conseguir un entrenamiento de cantidad y calidad, con vistas competitivas. Incluye en los entrenamientos las ideas teóricas, al igual que las prácticas. Es muy importante que se enseñe lectura del juego y solución de problemas. Un problema puede tener diferentes soluciones. El entrenador formativo tiene conocimientos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos necesarios para realizar efectivamente los entrenamientos actualizándose constantemente. Miren, yo sé que esto les puede sonar muy común, el tener conocimientos, el orientar. Tengo una vivencia con uno de los entrenadores que recién acabo de terminar una oportunidad de trabajo. A algunos de ustedes les va a sonar, que dice que cuando llegan a primera división, los jugadores no llegan bien trabajados. Si tú estás en este momento perfilado a trabajar como un entrenador formativo, yo sí te recomendaría que seas muy atento en los detalles, en ese proceso de formación. Sí, hay que enseñarle los detalles técnicos, los principios técnicos,
los fundamentos técnicos, pero hay otra cosa muy importante que son los oficios en cada posición. Poco a poco vamos a ir desglosando, pero sí me llama poderosamente la atención, como decía anteriormente, que cuando llegas a una edad de 17, 18 años, que hay mucha capacidad en México para ser un jugador competitivo, después se vaya perdiendo esa situación, porque cuando ya compiten en un nivel profesional, entonces vemos que carecen de fundamentos, de principios, como ya les dije, y a palabras de este entrenador, decía que les hacían perder tiempo, porque son cosas que ya deberían de haber aprendido y podían echar en marcha o dar marcha ya en un equipo profesional. Eso en cuanto a un equipo profesional. Eso en cuanto a los jugadores formativos. Igual estás ubicado en un colegio, en una escuela. Sí les recomendaría hacer énfasis en los detalles. Cómo está parado, cómo se perfila, cómo golpea el balón. Crear buenos hábitos. Por eso aquí no hay que hacer entrenamientos en cantidad. Sí remarcaría mucho la calidad. Hablando del fútbol colegial, del amateur, Óscar, me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia, ¿cuáles son las funciones que debe desempeñar un entrenador de colegio? Mira, ahorita referente a lo de la escuela de fútbol, se hace antes de que puedas realizar tu equipo que va a quedar, ya te designa el director de deportes. Esta es tu categoría, ¿sí? Tienes una semana previa de empezar los entrenamientos y todo, tienes que armarlo. Entonces, en los salones te dicen tercero B, tercero A, tercero C, tienen su entrenamiento a las 4:30. Todos van y realizan la prueba, ¿sí? Primero se hacen, los primeros 2-3 días se hacen pruebas técnicas y físicas para tener un margen mínimo de error. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El papá de repente viene y ¿por qué mi hijo no quedó? ¿Sí? Entonces tú ya tienes cómo justificarle de, mira, tu hijo no quedó por esto, en sus pruebas salió así, y aparte están todos los entrenadores en el colegio que están viendo en la hora de entrenamiento, mira, este jugador me gustó a mí, este jugador me gustó a mí, y empiezas a hacer un balance para que no tengamos tanto problema a la hora de elegir. Sí, puede haber 1 o 2 casos de que digas tú, híjole, es que yo creo que sí merece este o no merece este. ¿Cuántos jugadores son en todas? No, pues ¿sabes qué? Tenemos que quedarnos con 30 de 60 que vinieron. ¿Por qué? Porque también están los demás deportes, ¿sí? Básquetbol, atletismo. Entonces de ahí también se empieza a llenar las demás disciplinas. Y luego una de las funciones que también es un entrenador de colegio, pues ahora sí que tienes que estar al tanto de la computadora, de estar actualizado, porque hay que mandar correos, a previos a partido, cómo va su hijo, de repente te preguntan por ahí. Muchas veces también hay el acercamiento de padre-entrenador, pero también de repente te piden los directores del colegio, ahora sí como tal, de que lleves un seguimiento, ¿sí? De cómo va el chavo, que el papá esté en comunicación contigo. Y no es fácil, Martín, de escuela de fútbol a colegio. El trato es diferente. Como el jugador de escuela de fútbol, pues van, lo dejan y acabó el día ahí, en eso. Acá no, acá sigue. Acá en el nivel colegial, pues sigue. Puede ir a comer, se regresa a entrenar. Muchas veces el niño entra a las 7 de la mañana y sale hasta las 5 de la tarde del colegio. ¿Sabes cómo sale ese niño de ahí? Cansadísimo. O muchas veces también de la categoría, puede ser que son más grandes, acaba su 2:30, normalmente acaban los colegios de tener clases, y luego a las 3 de la tarde ya viene el entrenamiento. Entonces alcanzan a comer algo rápido y se meten a entrenar. Entonces tiene cosas buenas, tiene cosas malas en el tema de cómo poderlo manejar, más que nada los chavos, porque no es fácil también llevarlo. No es fácil. Súper interesante, Óscar, súper interesante, porque en tus manos está inculcarles, edificarles toda una estructura de valores, toda su enseñanza. Muy importante esa. Te agradezco mucho, Óscar. Vamos a continuar durante el desarrollo de este curso y nos vamos a estar viendo, interactuando.
Muchas gracias, Martín. Aquí estamos. Jorge, ¿nos podrías hablar sobre las etapas formativas del jugador de fútbol? Sí, mira, se manejan en diferentes tipos de etapas dependiendo la edad. Por lo regular, un niño empieza desde los 7, 8 años a una escuela de fútbol, que son las etapas del educador como entrenador. ¿Sí? Ahí entran las etapas de fuerzas básicas que entran a los 9 años. Las escuelas tienen equipos desde los 7, 8 años. En los colegios ya se van formando las categorías para participar en las ligas estudiantiles. ¿Sí? Entonces, la parte del educador es aproximadamente de 8 a 13 años, la cual tiene que tener unos puntos y unos objetivos para formar a ese jugador o a ese alumno. De ahí pasamos a la etapa del formador, que son las escuelas de fútbol y que son las fuerzas básicas del sub-13, sub-15 y sub-17, igual de la mano con los entrenadores de colegios, como te lo menciono, que ya van con jugadores creciendo, ya sea de primaria a secundaria, y pasamos al alto rendimiento, el cual son las fuerzas básicas, el sub-17 hasta el sub-23 que ahora se está formando, y el fútbol universitario, el cual entra cuando un jugador tiene las posibilidades de conseguir tal vez una beca deportiva o el de prepa que pasa a la universidad de la misma institución. Entonces son diferentes tipos de aprendizajes. Falta todavía el femenil, el cual lleva un proceso un poco más lento que el que lleva el varonil, pero también es una forma de enseñanza diferente al de los hombres. Entonces son las etapas de aprendizaje del entrenador hacia los jugadores. Ya hablamos de un entrenador educador. Ya hablamos del perfil del entrenador formativo. Pudiera ser que estás en una situación de retiro, de ser un futbolista en activo y estás pensando en incursionar ya en un plan profesional, en un cuerpo técnico, después de 20 años de trayectoria y 20 años de experiencia de estar en diferentes equipos. Al tomar este curso, sí me gustaría darles un poquito de mis experiencias. Yo sé que de repente es un poquito engorroso, es cansado el estar hablando, o el hablar, el que ustedes estén escuchando, pero de veras tómense el tiempo, porque muchas veces cuando terminamos nuestra carrera de futbolista en activo, no sabes dónde vas a estar. Y si por alguna razón y por la capacidad que ustedes tienen, se les presente estar formando parte de un cuerpo técnico, imaginen ustedes que el primer día de trabajo, aunque ustedes hayan estado 15, 20 años compartiendo un vestidor con muchos jugadores profesionales, haber estado en muchos equipos, imagínense que ustedes ya se quitaron los zapatos de fútbol y ahora se van a poner los tenis, la gorra y van a traer el silbato. La primera vez que ustedes abran la puerta y se enfrenten o se pongan de frente a un plantel, sí me gustaría decirles cuáles son las cosas o algunas características o algunas funciones de un auxiliar técnico. Posiblemente me van a faltar algunas, posiblemente me van a faltar muchas, o ustedes tengan ya alguna experiencia o la van a tener, no lo sé, pero con mucho gusto, con mucho cariño, yo les comparto una de las experiencias, o de tantas experiencias, de las funciones y características del auxiliar. Los auxiliares técnicos de los equipos de fútbol profesional son personas conocedoras, capaces y estudiosas la mayoría de las veces. Y conozco muchísimos. Yo soy de una generación en la que, por ejemplo, el Atlante de Ricardo Lavolpe, les podría decir que casi el 100% de ellos en la actualidad son entrenadores, son directores técnicos o están involucrados de alguna manera en un equipo profesional. De algunos otros equipos también actualmente son auxiliares o son directores técnicos, y tengo la certeza de que son profesionales, son conocedoras, son capaces y hasta el día de hoy siguen siendo estudiosas.
La función del auxiliar requiere conocimientos, preparación y capacidad para que pueda aportar sus observaciones en el momento que se le requiera, sea de quien sea del director técnico, sea del preparador físico, sea del doctor, tienen que estar involucrados completamente en lo que es la vida, en la vida misma de un plantel, de una institución. Tiene que ser la persona adecuada para que complemente el trabajo del director técnico y le haga un mejor entrenador. Debe ser una persona que coincida con la manera de ver y entender el juego del primer entrenador. Debe compartir su método de trabajo, tanto en entrenamientos como en partidos. Es muy complicado si el director técnico tiene una idea, un estilo de juego y el auxiliar tiene un gusto distinto. Si uno es ofensivo y el otro es defensivo y el otro es ofensivo o viceversa, difícilmente van a llegar a buenos términos. Por eso sí es muy importante que las ideas se complementen. En los partidos, que la toma de decisión es muy rápida, debe aportar, debe tener la habilidad suficiente para estar un pasito adelante del entrenador, del director técnico. A lo mejor hay cosas que se les está pasando, se les está yendo, y cuando voltean, en ese momento, estar listos, estar precisos con una sugerencia, una recomendación. Tiene que ser capaz de empatizar con los jugadores. Es un filtro el auxiliar técnico. Algunos de ellos no tendrán la confianza para dirigirse directamente al director técnico. Bueno, pues entonces está el auxiliar. Esa es una de las funciones. Crear ese vínculo, esa confianza. Muchas veces sabemos que de 24 o 26 jugadores, pues no todos tendrán la confianza de acercarse al director técnico. Pues entonces el auxiliar el que hace esa función y le va a facilitar las cosas al entrenador, las va a llevar por buen camino. Es el nexo de unión entre el plantel y el entrenador. Otra de las cosas es que tiene que ser consciente, muy consciente, que por encima de él está el primer entrenador. Y que este es el responsable y líder del grupo. Aquí les comparto un poquito de mi experiencia con el Chiquis García en Puebla, con Ricardo Lavolpe en Toluca, con Miguel Herrera en Atlante. Fíjense que yo nunca lo vi con un perfil de entrenador. Y no me dejarán mentir, el temperamento, el carácter que mostraba en la cancha, conviví mucho tiempo con él, no me daba la impresión que fuera entrenador. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto? Es una crítica muy, muy, muy constructiva para él y también para ustedes que me están escuchando. No se imaginan la capacidad que tienen ustedes hasta que lo están ejecutando. A lo mejor hay muchas cualidades, muchas virtudes, sus características son de ser excelentes entrenadores, pero ustedes no lo saben y se los puedo decir. O sea, él tenía la confianza, él lo había concretado, declarado, decretado de que sería un entrenador, pero hasta un gran entrenador, pero hasta ese momento, pues sus acciones, sus actuaciones, mandaban un mensaje distinto. Y ahora lo que es la Boca, es un placer, de veras, y es un privilegio haber trabajado con él. Él se dio cuenta de muchísimas cosas que tiene para lograr ser lo que es. Hablo de él refiriéndome a ustedes, porque en un momento dado se van a dar de la capacidad que tienen para desempeñar esta labor. Aquí con Tomás Boy, una persona muy, pero muy, muy inteligente. A mí se me hace de los entrenadores más inteligentes. Es un director técnico que es capaz de observar cosas que a lo mejor no están tan simples a la vista, pero detecta situaciones como quién es el mejor en la cancha, quién es el que te puede hacer daño, cuáles son las conexiones,
quién es el jugador a seguir, o sea, cosas rapidísimas. Es muy, muy inteligente, y no solo detectarlas, sino nulificarlas, sacarle provecho. Y la función ahí es que, o sea, siendo una persona tan eficiente en su trabajo, habrá algún detalle que quiera remarcar, que quiera solventar, pues ahí hay que entrar al quite y saber. Con el profe Cruz, por ejemplo, muy estudioso, muy estudioso, muy capaz. Un poquito más adelante vamos a hablar de todos ellos. Te puede leer un partido de inicio a fin. Son pocos los momentos en que requiere una ayuda, un auxilio, pero en el momento que gira, ahí hay que estar atento y en apoyo a lo que se requiera. ¿Cuáles son las características de un director técnico? Vamos a replantear. Ya hablamos del educador, ya hablamos del formador, ya hablamos de las características de un auxiliar. Ahora, ¿cuáles son las características de un director técnico? Me voy a englobar en estos 6 técnicos con los que yo tuve la oportunidad y aún tengo de participar y de conocerlos. Todos ellos, los 6, saben transmitir sus conocimientos. Tienen una muy buena comunicación con sus jugadores, un conocimiento pleno del fútbol, y también la capacidad de transmitir sus ideas. Tienen muy buen diálogo con los jugadores. Desde el más veterano que ven ahí hasta el más joven, todos los 6 tienen un diálogo excelente con los jugadores. Siempre en sus entrenamientos, en las sesiones, sus explicaciones son de fácil comprensión, transmiten la idea de juego, y es muy común que sus jugadores lo capten al instante. Tienen empatía con los jugadores. Tomé todas esas características con las que coinciden. Alguno de ellos, como Ricardo, será más estratega. Miguel, en sus inicios era muy impetuoso, era muy ofensivo. Con el tiempo ha ido equilibrando. Tomás es extremadamente analítico con los detalles, muy estudioso. El profe Cruz, no se diga, muy inteligente dentro y fuera de la cancha, analiza perfectamente equipos rivales, sabe las características de sus jugadores, saca provecho de ellas. Marcelo y el Chiquis, directores técnicos más jóvenes, más impetuosos. Uno tiene los puse en ese mismo recuadro porque ¿qué les podría decir de ellos? Michel Leaño no jugó, o sea, no tuvo la oportunidad de ser un jugador, no tuvo una carrera profesional. Sin embargo, es un estudioso apasionado, analítico, estudia, conoce, va, viene, no importa, o sea, no fue limitante el no haber sido jugador en activo. O sea, una persona muy capaz, muy inteligente, con un buen dominio de grupo, domina los conocimientos plenos del juego. Y el Chiquis, pues, ¿qué les puedo decir? Es un entrenador. Como jugador, estuvo en todas las selecciones, todo en lo que se puede competir, lo hizo. Hablo de todas estas características porque en ellos se engloban los buenos directores técnicos que son. O sea, las llevan a cabo. Vuelcan todo su conocimiento sobre los jugadores. Y sí les quiero compartir estas características porque no es malo tener un modelo a seguir. No sé, pudieran tener otros ustedes, pero sí les podría decir que es muy interesante saber sobre la trayectoria de estos entrenadores exitosos. ¿Qué debe saber un entrenador?
Un entrenador debe conocer el juego, o sea, fundamentalmente lo táctico, los fundamentos tácticos del juego, tanto en ofensiva como en defensiva. Cambio de fases, reconversión, repliegue, contraataque. Vamos a platicarlo de manera práctica. ¿Qué es lo que debe saber un entrenador? Saber, por ejemplo, como Tomás Boy, siempre decía que el fútbol se basa en el engaño, mostrar una intención y terminar con otra completamente distinta, confundir al rival. Fue un jugador, él, de media cancha, que estaba muy acostumbrado a esa situación, voltear hacia un lado y terminar la jugada con el otro. Entonces de él aprendí eso, o sea, que el fútbol se basa en el engaño en todo momento, mostrarle una intención al jugador rival y salir con otra completamente distinta. Hay que conocer la lógica del fútbol. Si transitas es porque así se requiere o se necesita. Si juegas horizontal será porque así lo demanda el juego. Si hay posibilidades de salir jugando desde área propia, se hace. Si se presentan las condiciones para jugar largo y ganar rebotes, etc. Todas estas situaciones las manejaba el profe Cruz muy bien. De acuerdo a la situación que se nos presente el partido, entonces adaptarnos de acuerdo a las características del equipo rival y a las características de nuestro equipo. ¿Qué más debes saber? Debes saber establecer cuando nuestro juego debe ser lento, rápido, ancho, profundo, largo, así como también conocer los fundamentos básicos del juego para recuperar la pelota. En pláticas con estos directores técnicos, siempre llegamos a la conclusión de que hay que conocer la herencia que nos han dejado los grandes del fútbol. Y ahora les digo a ustedes, conozcan la herencia que están dejando ellos o que dejan ellos y nutrirnos de ella para incorporar todo aquello que tiene transferencia, que podemos adaptar de acuerdo a nuestra idea de juego, a nuestra filosofía. Entonces hay que sacar un poquito de cada uno de ellos. Y ya lo podemos adaptar a un estilo propio. Otra de las cosas que el entrenador debe de saber en base a la experiencia que tengo es sobre la táctica. La utilización del espacio y la interpretación de los tiempos es muy importante. Mejorar la capacidad perceptiva de decisión, planteando situaciones de menor a mayor grado de complejidad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que los jugadores sean pensantes dentro de la cancha. Está bien que tengamos jugadores intensos, pero también inteligentes, sobre todo la cosa que sean inteligentes. Saber valorar a los futbolistas según la necesidad y integrarlos en las situaciones tácticas que quieres que se produzcan, con tener conocimiento pleno de ellos. ¿Qué es lo que te pueden dar? ¿Qué es lo que te pueden dar para así sacarles el mayor de los provechos? Una cosa sí les puedo decir, bajo mi opinión, el mejor entrenador es aquel que pasa desapercibido, el que consigue que los futbolistas decidan bien por sí mismos. No se requieren jugadores obedientes hasta cierto punto, pero sí jugadores con personalidad, que puedan tomar decisiones y que las cambien dentro de las acciones que se van llevando dentro del juego. Un director técnico tiene que ser líder. Es fundamental. Lo primero que tenemos que observar cuando llegas a un vestuario o punto de reunión con los jugadores es que en el grupo conviven capacidades y talentos individuales que son muy distintos, pero al final deben rendir colectivamente. Y eso es lo primero que hay que conexionar. Hay que hacer la conexión entre uno y otro, lo individual con lo colectivo. Solidaridad, cooperación, asociación.
Debes dirigir esos talentos individuales técnicamente y emocionalmente hablando, porque la calidad humana es la naturaleza del vestuario. Poner al servicio del equipo las cualidades individuales para llegar a un fin en común de manera colectiva. En cuanto a la estrategia, como entrenador, lo primero que tienes que hacer es preparar un plan, una estrategia. Dentro de ese plan, debes conocer dónde te encuentras, pero hay que saber que esa estrategia sufre constantemente de cambios. Sí se pueden presentar variantes, no hay que ser estáticos, inmovilistas, hay que buscar la constante formación y adaptarse a los cambios. Este deporte es pero muy dinámico. Esa estrategia hay que tomar, dentro de esa estrategia, también hay que saber tomar decisiones, que en ocasiones pueden ser dolorosas, ¿sí? Ojo, te estoy hablando de un panorama amplio sobre las características del director técnico, y una de ellas, muy frecuente, es precisamente saber tomar decisiones que pueden ser muchas veces dolorosas. Dolorosas para él y dolorosas para quien la recibe. A lo mejor el plantel tiene capacidad para 24 o 26 jugadores. Bien se pudo haber quedado con algunos más, y hay que saber tomar las decisiones correctas y correspondientes, pues para dejar fuera en ese momento a quien desafortunadamente no se podrá quedar, que finalmente pues siempre van a ser encaminadas a beneficiar al grupo, esa toma de decisiones. Muchas veces ese plan que tienes en la cabeza lo cambias después de oír a tus futbolistas. Y eso no es falta de personalidad, claro que no. Saberte acercar y comunicarte con los jugadores, con los futbolistas, no es y tener su opinión, claro que no es falta de personalidad, ya que sus argumentos también te pueden convencer y cambiar la decisión. Una característica de los directores técnicos es el ser transmisor de sus emociones. Lo primero, bajo mi punto de vista, un entrenador debe mostrar equilibrio en sus decisiones y en su forma de expresar sus sentimientos. Ya no somos aficionados, ya no es aficionado. Por lo tanto, no debemos comportarnos como tales, porque un entrenador que está en una situación de distracción o enajenación mental es más complicado que tome decisiones frías e inteligentes, que es lo que te va a exigir o demandar el equipo contrario, saber tomar decisiones para una puesta en acción. Y por supuesto, pues, tus jugadores con un motivo de respuesta para lo que se presente. Ya que estás involucrado en esta situación, ya que eres responsable de tener un equipo, ya que estás al mando y ser cabeza, tu forma de exponer tus sentimientos debe ser un ejemplo para los jugadores, que deben ver en ti un equilibrio y naturaleza en las victorias y en las derrotas. Mira, por ejemplo, no mostrarte cuando ganas muy risueño y eufórico porque parece que se ha ganado gracias a ti, y cuando pierdes, no dar la sensación de pesimismo, como como si ya no pudieras hacer nada. Hay que ser sinceros y claros en las decisiones, te llevará a ser valorado y en algunos casos entendido. Dentro de las emociones, lo más importante es que las motivaciones individuales conlleven a las motivaciones grupales. Hay que creer en uno mismo. Necesitamos creer en nuestras posibilidades, creer en uno mismo. Constituye un sentimiento muy fuerte que nos hace sentir únicos y firmes frente a todo lo que proyectemos. Podemos tener momentos de duda, pero si creemos en nosotros, en nuestra capacidad, en que podemos, todo resultará más fácil y accesible. El saber tomar decisiones correctas constituye la parte más importante del liderazgo. Claro que uno de los elementos más complicados es precisamente la toma de decisiones, determinar el qué y saber cuándo y cómo aplicarlo. Además, durante este proceso no hay que asustarse si cambiamos de parecer varias veces, ya que cuanto más tiempo tengamos para tomar una decisión,
más madura y razonada será. Y el ser líder, si algo buscamos en un líder es la capacidad de agitar situaciones, ideas o visiones hasta producir en nosotros un sentimiento de urgencia para conseguirlas. Un líder es un seductor, convence, es creíble y para ser creíble debe tener conocimientos. Se utiliza más el cautivar que el atemorizar o el enfrentar. Se emplea el dirigir en planificar el entrenamiento, en la organización y en la toma de decisiones. Voy a terminar la visión del director técnico con el equipo. Los aspectos más importantes a considerar en la formación de un equipo son 3. Es el objetivo, las estrategias a seguir para conseguirlo, claro, y las posiciones o lugares que ocupa en el equipo cada uno de los integrantes. Para mí, esos son los aspectos más importantes a la hora de elegir y diseñar un equipo. Es plantearnos un objetivo, las estrategias a seguir y las posiciones o lugares que ocupa en el equipo cada uno de los integrantes. Entre las cosas que debe saber un director técnico, fundamental, es cómo programar su trabajo. O sea, cómo es que lleva a cabo una programación su trabajo el director técnico. El director técnico programa en virtud de las necesidades del equipo. Se pueden presentar cambios y variantes día con día. Dentro de la metodología de diseñar trabajos creativos con fines específicos. Adecuar el entrenamiento a lo que va observando. Si se tienen que cambiar cosas programadas, pues se cambian. El trabajar de manera conjunta con el preparador físico en el diseño de las sesiones de trabajo es muy importante, ya que el preparador físico actualmente se involucra en el trabajo táctico. Comprometer al equipo con la idea de juego y tratar de reflejarla en el campo entra también dentro de su programación del día a día en sus sesiones de trabajo. Es muy importante que él planee sus charlas previas, tanto en los entrenamientos como en los partidos, que sean claras y concretas, determinando el objetivo de la sesión o del partido. Y hablando de la programación, les voy a compartir todo lo que engloba desde el primer momento, desde que ustedes se hacen cargo de un equipo o son responsables de llevar las riendas de una institución, sea en el lugar que fuere, que estén ubicados, sea en colegio, sea en escuela de fútbol, sea en una competencia universitaria, sea ya un equipo profesional. Les voy a compartir una planeación del Necaxa. Vamos a tomarlo como ejemplo. Y de ahí desarrollamos. De aquí empezamos todo el curso. Ya fue un poquito pudo haber sido hasta cierto punto monótono el estar hablando, el estar diciendo, estarles platicando, pero me parece importante que vean el perfil en donde pueden estar situados para su desarrollo, el saber en dónde estamos parados y de ahí, bueno, entonces empezar. En cuanto a la estrategia, es el plan de actuación para conseguir una meta que se establece por parte del entrenador antes del comienzo de una competencia, partido, torneo o campeonato. A ver, si nos situamos en el inicio de un torneo, implica organizar y planificar todas y cada una de las actividades que se llevarán a cabo, de tal manera que cubra las necesidades para conformar el plantel. ¿Qué se va a necesitar para conformar el plantel? Pues se necesitará hacer implícitas, realizar visorías, entrenamientos previos para la organización del mismo.
Ya que tenemos el plantel, determinar el o los lugares en donde se llevarán a cabo las actividades y finalmente es de vital importancia que antes de iniciar cualquier compromiso ya tengamos establecido y organizado toda la estrategia a seguir. Si nuestra estrategia va encaminada a la planeación del cómo vamos a enfrentar un partido próximamente, estamos hablando entonces de cómo se van a mover los jugadores o cómo van a reaccionar ante unas situaciones específicas. Este es un concepto dinámico que engloba los movimientos individuales y colectivos y la filosofía de juego. Para lograr este objetivo estaríamos ligando con la táctica. Les voy a compartir este cuadro. Este cuadro es la estrategia que se llevó a cabo en 2018 del Club Necaxa. Aquí Marcelo Michel Leaño, que era el director técnico, se hizo cargo del equipo y estamos hablando de que en diciembre se iba a llevar a cabo la pretemporada y dentro de esa pretemporada íbamos a tener cuatro partidos de preparación. Y después de terminar la pretemporada, pues ya empezaríamos con el torneo. Se marcan ahí 3 semanas previas al torneo, o de los primeros partidos, los 3 primeros partidos del torneo. Pero lo que les quiero ejemplificar es el diseño, es nuestra estrategia. Se diseñó un plantel, lo llevamos de pretemporada, se realizaron unos partidos previos, incluso hubo un partido ahí para ser el campeón de Copa, la Supercopa. Y después de esos partidos de preparación, continuamos entonces ya con el inicio del torneo. Ese fue el panorama, nuestra estrategia para llegar bien preparados al entrenamiento. Obviamente ahí hay detalles que ya se van desglosando, pero de inicio esa fue nuestra estrategia, nuestro plantel, ubicar el lugar donde iba a ser la preparación, darle y dar carga a los partidos de preparación para posteriormente iniciar el torneo. Estaba diciendo que iba de la mano la estrategia con la táctica, porque esto es ya poner en movimiento. Poner en movimiento es el conjunto de componentes que se integran para satisfacer toda una serie de situaciones durante los enfrentamientos. Es el proceso en el que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás para dar una solución inmediata a las diferentes situaciones imprevistas y cambiantes. Ojo, cambiantes. Ya estamos hablando de que estamos echando a andar lo que se planeó en condiciones de oposición. Esta táctica se determina a partir del accionar del oponente, sea en ofensiva o sea en defensiva. Tiene como finalidad el logro de objetivos parciales a partir de situaciones. Solo se puede ser aplicada por el atleta, el jugador, en condiciones de oposición. Nosotros ya marcamos una estrategia, analizamos a nuestro equipo rival. Ya detectamos cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes, pero también ya sabemos cuáles son las deficiencias que tiene este equipo. Bueno, nosotros planeamos el diseño de un equipo, entonces vamos a poner en marcha nuestra estrategia, pero ya en movimiento en base a las características de esos jugadores. Y entonces ya marcamos una confrontación, o ya podemos ser oponente, sacando provecho del conocimiento que tenemos de ellos y teniendo el conocimiento de nosotros. Es todo aquello que un equipo puede realizar cuando se encuentra en posesión del balón y cuando no se encuentra en posesión del balón. Es el conjunto de principios, fundamentos y acciones individuales y colectivas que se pueden emplear en el juego con el fin de superar al oponente, repito, tanto combatiéndolo como neutralizándolo. En conclusión, es poner en marcha y es poner en movimiento
nuestra planeación o nuestra estrategia. Les comparto un poquito aquí rápidamente. Obviamente no voy a leer, ustedes leen, pero para echar en marcha una táctica hay que tener conocimiento de los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a poner en un reporte las características del portero, las características del central, ahí las van leyendo, se las voy compartiendo, del otro central, en este caso si hay un central más, y así con la secuencia, ¿no? Con el lateral, los laterales, los volantes izquierdos, derechos, etc. Ya tenemos conocimiento de lo que es nuestro próximo rival. Bueno, entonces ahora debemos de tener el conocimiento de nuestras herramientas, nuestros jugadores, nuestros futbolistas, y entonces ya echamos a andar el plan. Ahí estoy hablando de la táctica. Ya tenemos la estrategia, nuestro plan, ya hablamos de la táctica, del poner en marcha. Ahora debemos de tener una metodología de entrenamiento. Empezaremos a comentar la forma en la que se planifican los entrenamientos de manera cíclica, en largos y cortos periodos de tiempo. El macrociclo, ustedes lo van a ver, ya lo pusimos. Ahí estamos hablando que es una planificación muy, muy general y estructurada del entrenamiento en largos periodos de tiempo. ¿Qué es esto? Que puede ser a 3 meses, 2 meses. Los macrociclos pueden ser utilizados para planear desde un trimestre a una temporada completa. Eso es lo mejor, Eso es lo mejor. Les puedo decir que eso es lo mejor, tener la planificación de toda la temporada. Obviamente, si tenemos la situación para eso, ¿no? Si tenemos la cancha, si tenemos todo dispuesto. Si no es así, pues es obvio que no podemos planificar, tendremos que ir día con día. ¿Cómo se van a diseñar? Pues de acuerdo, si son preparativos, cuando se busca llegar al nivel óptimo de competencia, que en este caso sería la pretemporada. Vamos a determinar un tiempo para poner en óptimas condiciones y aptos para la competencia de los jugadores. En el plano competitivo, vamos a diseñar esta metodología durante el torneo. Y cuando va a finalizar, que es la transición, cuando va a finalizar la temporada, es el periodo, como dice aquí, que se realiza terminando una competencia y previo a la siguiente. Esta es la estructura. Aquí estamos hablando de un macrociclo. Les comparto, ahí lo pueden ver a detalle, cómo se organizó el mes de diciembre, el mes de enero. Obviamente, pues con un equipo profesional tienes la ventaja de que tienes una cancha ya designada, que ya tienes un plantel, que engloba todo lo que corresponde a una situación previa, durante y después. Y cuando estás ubicado en una situación escolar, amateur, obviamente se va diseñando la estrategia, la planificación, pues de acuerdo a las posibilidades que se nos presenten. A continuación es el mesociclo, que se basa en los periodos de tiempo más cortos. Con el macro estamos hablando que puede ser el diseño de 3 meses. Aquí el meso es la planificación del mes, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras actividades del mes. El de base se utiliza al inicio del periodo, crea una base de esfuerzo para el trabajo posterior, la de desarrollo, que aumenta el nivel de esfuerzo del deportista y sus capacidades, y la de precompetición, que se basa en un trabajo más específico, gracias a lo adquirido anteriormente. Así, esa es la secuencia, el antes, el durante y el después.
Y aquí está otro ejemplo, si les sirve, les comparto. Es la planeación del mes en la que vamos a tener cuatro enfrentamientos y cómo se van a ir desarrollando el día con día y los lugares donde se van a realizar cada una de las sesiones de trabajo. Prácticamente es una planeación durante el mes. Y la metodología del entrenamiento con un microciclo, que esta es la unidad de trabajo más pequeña y puede formarse en distintas sesiones de entrenamiento. Aquí les comparto. Y también vamos a la siguiente tabla, que es el diseño ya más específico del día con día. Aquí ya estamos detallando lo que es nuestro trabajo del día con día. Sí les recomiendo, cuando estén al frente de un grupo, que diseñen todas y cada una de las actividades de una manera organizada, que le den el detalle al tiempo, los momentos, qué es lo que van a trabajar. Ya el cómo será en la sesión, pero aquí sí en manera general, darle el diseño el día a día. Esta palabra de la periodización táctica está muy de moda. Últimamente se nos puso de moda, llegó a México la periodización táctica y pues prácticamente es esto, la organización de los entrenamientos, lo que se va a planificar de un partido a otro. Es muy importante saber contra quién nos vamos a enfrentar para diseñar un planteamiento durante la semana y que en esa semana se ocupen los días de una manera adecuada para llegar a realizar nuestro objetivo. Todos los equipos a los que nos vamos a enfrentar son diferentes, nos van a presentar enfoques diferentes. Entonces, pues las tareas van a ser diseñadas de acuerdo a las características que nos va a presentar el equipo rival, de acuerdo con lo que contemos. Y entonces es dar la secuencia el día con día hasta llegar al día de la competencia. Se los voy a dejar aquí de manera clara, que se refiere básicamente a una semana de entrenamiento de un equipo, en donde se llevará una organización de acuerdo a lo que se tenga planeado para el siguiente partido. Aquí es un ejemplo, con las siguientes características de su modelo de juego. En ataque, que es un equipo que busca llevar siempre la iniciativa, apostando por un ataque combinado, con progresión predominante por bandas. Tuvimos una experiencia, más adelante les voy a compartir un ejemplo, un video, en donde el Necaxa se preparó para jugar contra Monterrey. Y la estrategia precisamente era en ataque, combinar, pases. Durante toda la semana se trabajaron espacios reducidos, triangulaciones, posesión, y todo en espacios cortos. Era tocar. Esa fue nuestra estrategia de ataque. Tras pérdida, inmediatamente el jugador que estuviera más cercano al balón, como se los voy a presentar más adelante, era el encargado de recuperar, y si no, el más cercano. Pero siempre en bloque. Y de tal manera, esa fue nuestra organización durante la semana. Dar énfasis a esa idea y ese modelo de juego que íbamos a utilizar. En defensa, se buscaba una presión alta, asfixiar al rival, intentando recuperar el balón lo más arriba de la cancha rival que sea posible. No queríamos que de ninguna manera ellos tomaran la iniciativa, y era que en su cancha, en propia cancha, ir a quitarles toda la iniciativa de juego. Y las transiciones, tras pérdida, inmediatamente
proactivos, ir por la pelota y provocarles situación como se dio el gol, recuperando la pelota inmediatamente provocarles un peligro, y así fue como se terminó ese partido. Hay que provocar dentro del diseño de las sesiones de entrenamiento. La tarea es provocar lo que nosotros queremos que ocurra durante el juego. Les comparto aquí, es una sesión del día. Se detalla cuáles son las actividades del equipo en la mañana, en la tarde, qué es lo que se va a realizar en una manera un poquito general, o más bien un poquito detallada. Ya sería la planeación del día. Les comparto este formato porque es muy importante que en el lugar donde se encuentren, en el lugar donde vayan a desarrollar sus sesiones de trabajo, lleguen y ya tengan planteado, bien documentado qué es lo que va a hacer, distribuir los tiempos, el desarrollo de la sesión del entrenamiento, qué es lo que va a hacer, para que no estén improvisando, para que de repente no se vean con ese titubeo de ahora qué hago, ahora qué sigue. Bueno, pues entonces hay que llegar bien organizados y darle al entrenamiento esa secuencia para cumplir los objetivos. Y ahora este formato ya es una manera detallada, completamente detallada de qué se va a tratar el entrenamiento. Aquí le están dando más énfasis, o se le está dando más énfasis al trabajo físico, en dónde se va a realizar, y ya la distribución, de hecho hasta cómo se va a ejecutar, la dosificación, la forma de organizar. Es muy, muy recomendable que una vez que estén en la cancha sepan exactamente qué es lo que van a hacer. Ya de manera detallada pueden ver toda la organización. Este es un ejemplo para que se puedan guiar. Ya hablamos de la estrategia, ya hablamos de la táctica, ya hablamos de la metodología, la secuencia de los entrenamientos. Ahora ya poco a poco vamos entrando a las actividades propias del entrenamiento del futbolista, con la técnica, que son todas aquellas acciones que un jugador de fútbol puede realizar con el balón, con las superficies de contacto que le permite el reglamento, y es el conjunto de movimientos que se realizan para concretar la estrategia y la táctica en el terreno de juego, tanto en defensa como en ataque. Pues son pues todas aquellas acciones de ataque que un jugador de fútbol puede realizar con el balón y con las superficies de contacto que le permite el reglamento, que es el tiro, que es el pase, que es el regate, que es el remate, así como todas aquellas acciones de defensa que el jugador puede realizar para hacer con el balón. Yo quiero ahondar un poquito más aquí. No es el hecho de enseñar al jugador a que tenga el contacto con el balón, sino los momentos, detallar si va a ser un golpeo corto, si va a ser un golpeo medio, si va a ser un golpeo largo. Entonces, durante la semana, planear, proyectar la sesión de acuerdo a los momentos en que se va a emplear. Hay que ser muy detallista en esas sesiones, ver el punto de apoyo, el golpeo, con qué parte del pie está golpeando, cómo está haciendo la recepción. Sean verdaderamente detallistas cuando estén entrenando la técnica. Vamos a hablar del esquema, que es el posicionamiento teórico de referencia que adoptan los jugadores de un equipo cuando el balón está detenido, desde el cual desarrollan su juego tanto en ataque como en defensa. La formación de los jugadores antes del silbatazo inicial. Les comparto aquí el esquema del equipo del Necaxa. Este fue previo al partido.
no hay movimiento, únicamente estamos, como dice la palabra, esquematizando en un 4-3-3 la posición, y a partir de ahí, bueno, entonces ya sería implantar el sistema de juego. Ahora sí viene lo interesante y emocionante. Ya realizaste tu trabajo de escritorio, ya plasmaste un esquema, ya tienes visualizado lo que es tu equipo. Como te dije, ahora viene tu sistema de juego. Aquí es donde entran las ideas, la creatividad, las variables, todo lo que tiene en la cabeza el director técnico. Es el cuerpo de acciones tácticas que, en coherencia con los fundamentos del juego, son pensadas y ensayadas por un equipo para resolver colectivamente ante cualquier situación en un partido de forma eficaz. Dale vida a ese esquema, plasma todas tus ideas, toda tu creatividad, un estilo de juego de acuerdo a tus características. Mira, antes de empezar, antes de abordar este tema del sistema de juego, muchos tenemos pues no sé si es la mala costumbre o la buena costumbre, de ver modelos o sistemas que están de moda. Sé auténtico, sé tú, implementa tus ideas, tienes tu equipo, entonces darles tu sello. No sé si eres Juan, si eres Pedro, bueno, es el estilo de Juan, es el estilo de Pedro, es el sistema que yo quiero implantar. Mira, le voy a dar continuidad a los esquemas que te presenté anteriormente, que fue la estrategia, la táctica que se tuvo para hacer una pretemporada del Necaxa. Vamos a darle continuidad. Te voy a presentar un video a continuación de un entrenamiento previo a jugar la Supercopa contra Monterrey. Te voy a pedir un favor, vamos a tomarlo como... Te voy a pedir un favor. Durante todo el desarrollo de este módulo, me he dado la tarea de ponerte en un plano que sepas en dónde puedes estar ubicado, cuál es el perfil, cuáles son las funciones de entrenador, educador, del formador, del auxiliar, del director técnico, cómo se lleva a cabo una planeación. Mira, yo sé que en YouTube, en diferentes portales, puedes obtener información que puedes decir, bueno, pues aquí veo entrenamientos, aquí veo de una manera más dinámica y digerible. De veras, tómate el tiempo para trabajar en detalle. Eso es a donde quiero llegar. O sea, darte exactamente una secuencia en este nuevo trabajo que vas a tener, en esta nueva etapa. Y si ya la tienes, si ya eres, si ya por mucho tiempo has sido entrenador de un equipo, bueno, darle forma, estructura, organización. Y si ya tienes todo eso, bueno, entonces vamos a observar los detalles. Y para eso te voy a presentar este video. Mira, este video es de un entrenamiento previo, como te dije, al partido contra Monterrey. Como punto inicial les voy a pedir que única y exclusivamente se fijen en el pase y la recepción. Y si dentro de ese pase o recepción hay un control orientado para darle secuencia al pase. Estoy hablando de técnica individual y técnica colectiva cuando son más de dos jugadores. Esa es una tarea. Primero ver el pase y la recepción, el control orientado. Después vamos a hablar de los principios tácticos, como fue la lámina anterior. ¿Cuáles son esos principios tácticos? Los generales. Hacer lo difícil más fácil, acompañar la jugada, movilidad constante, jugar a lo ancho de la cancha. Hasta ahí. Esas son las tareas. El pase, la recepción, control orientado, los perfiles y como principios, hacer lo difícil fácil, acompañar la jugada, la movilidad constante y jugar a lo ancho de la cancha. Ahí vamos. No lo señalé
para que eduques, o sea, eduques la mirada. Ahí está. Pase, un mal control. Ahí hay un mal control, una buena recepción. Continúo la jugada. Observamos, seguimos observando el pase y recepción. ¿Y qué podrías corregir en cada una de esas recepciones y en cada uno de esos pases? Pueden ser muy despacio, pueden ser muy rápido. Por ejemplo, aquí hay una mala recepción y ya no puede ir en contra de ese jugador. Ya le dio oportunidad al equipo rival de que recorriera. Pase y recepción. Acuérdate, solamente pase y recepción. Y como principio táctico, la movilidad y jugar a lo ancho. ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo. Estamos utilizando a lo ancho la cancha. Solamente la tarea es el pase, recepción. Aunque suene repetitivo, aunque sea cansado, mi recepción, el pase. Recepción y pase. Voy a parar aquí un poquito. Fíjense bien con qué parte del pie están pasando el balón. Bueno, para ejecutar estos pases hay ejercicios previos que más adelante los vamos a ver. Se pueden hacer en determinadas zonas de la cancha, se pueden hacer en parejas, se pueden buscar triangulaciones. Previo a este interescuadras se realizaron tareas, se realizaron trabajos de manera que siempre existieran 3 jugadores juntos para realizar las triangulaciones o 4 para hacer los rondos tan mencionados actualmente para trabajar. ¿Cuál es la tarea aquí? No dejarse llegar al jugador rival, desprenderse de la pelota y empezar a desubicarlos, a moverlos para crear espacios. Lo que estamos pretendiendo es jugar entre líneas para que no tengan posibilidad de una referencia de marca cercana, jugar entre líneas y mover al rival. Pero eso es más, esa es una situación más que vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar únicamente en el pase y recepción. ¿Y qué harían? Visualicen qué harían para corregirle. Pónganse ustedes en el plano de ser un entrenador. Ahorita, en este momento, ustedes son entrenadores de este equipo. Identifiquen quién está pasando bien la pelota, cómo son las recepciones y qué correcciones, importantísimo, qué correcciones harían. Un buen control, mal control, está en riesgo la pelota, pero inmediatamente la segunda tarea, que es cambiar la fase de ofensivo a defensivo, se recupera la pelota, se sigue manteniendo al equipo rival en su cancha y seguimos con esa posesión del balón. Se pierde inmediatamente. Vamos por la pelota. El equipo rival está trabajando bien su principio táctico defensivo, que es estar en bloque. A pesar de que el equipo blanco tiene la pelota, en realidad nunca se llegó a la portería. Este video cortito es un ejercicio simple y llanamente para hacer la observación del pase y recepción. Y después vámonos con los principios tácticos, que es acompañar la jugada, que es la movilidad constante, jugar a lo ancho de la cancha, visión periférica. Se pueden ir planteando objetivos de aprendizaje con 1 o 2 minutos de algún video y de acuerdo a lo que van a trabajar y la zona donde lo van a trabajar, ahí ir viendo detalle a detalle qué correcciones harían, en qué momento pararían el entrenamiento. Ahora bien, este fue el entrenamiento. ¿Ok? Ahora vamos a recapitular. Ya hay un responsable del equipo. En este caso es Marcelo Michel de Año. Este responsable diseñó una estrategia, una planeación. ¿Cómo fue esta? Desde el principio, desde la pretemporada, al lugar donde nos íbamos a instalar para hacer una pretemporada, donde se iba a preparar al equipo, donde se iba a poner en óptimas condiciones, tanto físicas, técnicas,
tácticas, estratégicas, psicológicas, todo para hacer integral la preparación del jugador, basados en una metodología. Esta metodología, recordarán, es el macrociclo, el mesociclo, el microciclo, la organización y sesión de los trabajos. Ok, si ya tenemos la estrategia, tenemos la metodología, ahora vamos a trabajar la táctica, el modelo, va a ser en ofensiva, en defensiva y las transiciones. Y vamos a trabajar la técnica, o sea, ya se trabajó la técnica con cada uno de los jugadores. Y tu trabajo de escritorio, tu trabajo tu planeación ahora es el esquema. De acuerdo al trabajo que realizaste, de acuerdo a todos los entrenamientos, entre los 24 o 26 jugadores, ya tienes a tu 11 ideal. Eso lo vas a plasmar en tu esquema de una manera inmóvil. ¿Ok? Todas tus ideas, lo que quieres plasmar, tanto ofensivamente como defensivamente, todas tus tácticas en ofensiva, en defensiva, transiciones, lo vas a volcar en tu sistema de juego. ¿Cómo quieres hacer ya en una forma dinámica que se muevan tus jugadores? De acuerdo a ese sistema de juego, entonces hay unos principios tácticos, que estos principios tácticos se refieren a acompañar la jugada, a tener movilidad constante, jugar a lo ancho y a lo largo, tener visión periférica. Ok, todo ese fue el trabajo y con él nos estuvimos apoyando con este ejemplo. Todo eso que se realizó es para llegar a este momento. Este momento es el culminante. Lo que va a determinar si vamos bien, vamos mal, corregir de acuerdo a esta situación. Aunque ya es un partido de competencia, es por un campeonato de compa, donde ya se plasmó toda la idea, donde se vertieron todos los conceptos, los fundamentos, los principios. Aquí vamos a ver si nuestro trabajo realmente va a funcionar o está funcionando. Ahora, con la dinámica que tuvimos con el entrenamiento del video anterior, vamos a observar lo mismo. Vamos a fijarnos en el pase y en la recepción. Pase y recepción. Para ver si ante la presión del equipo rival y ya con una competencia, ya con público, se desempeñan bien los jugadores. ¿Quién ve eso? Eso lo ve el entrenador y aparte lo ve el auxiliar dentro de sus funciones. Las funciones del auxiliar es estar atento a cada detalle, cada movimiento, cada minuto, cada segundo, para que el entrenador tenga y sienta el apoyo del auxiliar. Entonces ya englobamos todos los temas que vimos en este módulo. Toda construcción requiere de una base firme, cimientos fuertes, para que tu formación sea sólida y por consecuencia la de tu equipo también. Existen fundamentos en el fútbol, tanto ofensivos como defensivos. Transiciones defensa, ataque, ataque, defensa. Hola, ¿cómo están? Vamos a darle continuidad a nuestra clase de desarrollo técnico. Ahora vamos a enfocarnos en el trabajo en cancha. Y para llegar a la cancha, previamente se tiene que diseñar una sesión de trabajo. Acuérdense que quedamos que nunca vamos a improvisar estando frente a nuestros jugadores ya en la cancha. Ya lo debemos de haber tenido el tiempo necesario para planificar exactamente y llegar al objetivo que nos vamos a plantear. Para llegar a la cancha, nosotros primero vamos a visualizar con quién vamos a estar, a dónde vamos a llegar, cuáles son los espacios que nos van a determinar nuestro plan de acción. Podemos tener una cancha completa con todas sus dimensiones, podemos tener media cancha, un cuarto de cancha, las condiciones en las que se van a encontrar, puede ser tierra, puede ser pasto sintético, puede ser pasto natural, no sé, en fin de situaciones. Después de eso, hay que pensar con quién vamos a compartir esa sesión de trabajo.
Bueno, pueden ser niños, pueden ser jovencitos, pueden ser jugadores profesionales o que tengan toda la aspiración para ser jugadores profesionales. Recuerden muy bien que cada uno de ellos, los niños, tienen ilusiones, tienen sueños, tienen pasión, y esa parte es ahí donde ustedes intervienen, de acrecentar esa pasión y ese amor por este deporte. Por eso están aquí muchachos. Por eso el prepararse, el saber cómo es que vamos a dar, cómo vamos a compartir el conocimiento, cómo vamos a compartir nuestro amor y la pasión por el fútbol. ¿Ok? Bueno, yo me siento a diseñar mi sesión de trabajo. ¿Para quién? Para mi jugador. ¿Ok? En esta ocasión, mi sesión de trabajo va enfocada a un trabajo de técnica. La técnica, ¿qué involucra la técnica? Vamos a leer el concepto. Son todas aquellas acciones que realiza y desarrolla un jugador de fútbol dominando el balón con todas las superficies de contacto que le permite el reglamento. Hice énfasis aquí, ojo, hice énfasis en las acciones que realiza, puede ser por primera vez o ya le da un seguimiento y desarrolla para perfeccionar la técnica. Estamos hablando de un dominio, el dominio del balón, ¿con qué? Con todas las superficies de contacto que permite el reglamento, que es pie, que es muslo para el control, que es pecho, también muchas veces para el control, excepto brazos y manos. Bueno, solamente hay un jugador que es el portero, pero ese es un tema aparte. Y la cabeza. En esta ocasión, mi sesión de trabajo la voy a enfocar en el tren inferior, en los pies, en el pase, en la recepción y el control para poderle dar una continuidad a la jugada. ¿Okay? Ahí nos vamos a centrar en este momento, en nuestra técnica de golpeo, recepción, control y darle continuidad. ¿Qué es lo que necesito? A ver, voy a visualizar. ¿Qué tipo de jugadores tengo? Son jugadores que ya tienen una experiencia dentro de este deporte, son jugadores que están iniciando, son jugadores que tienen una evolución, están marcando, están todavía en esa etapa de desarrollo. Bueno, yo les quiero platicar en la experiencia que tengo ya jugando, participando en equipos profesionales. Que no piensen ustedes que todos los jugadores llegan bien dotados. No, señor, no todos llegan bien dotados. Tenemos mucha calidad, tenemos mucha materia prima en México para poder trabajar. Todos ellos, o muchos de ellos, con grandes condiciones, con grandes características, pero nosotros somos responsables de acrecentar esas características que tiene el jugador. Si él tiene por naturaleza las condiciones para poder desarrollar un trabajo técnico, somos nosotros los encargados de acrecentar esas cualidades, esas características. Pero bueno, entonces ya visualizamos la cancha, ya visualizamos el espacio, ya tenemos nuestros jugadores. ¿Qué necesitamos? Espacio. Espacio o cancha. ¿Ok? ¿Qué va a haber aparte del espacio, la cancha? Obviamente, el número de jugadores. Perfecto, ya tengo la cancha, ya tengo los jugadores. Ahora, para realizar mi sesión de trabajo adecuadamente, necesitamos balones y material, conos, estacas. Con esto puedo hacer una planeación ideal o idónea para llegar a mi objetivo, que es el pase y mi recepción. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a diseñar? ¿Qué espacio voy a ocupar? Voy a colocar un cono, voy a colocar otro cono,
15 metros. ¿Ok? Otro cono. Otro cono. Igual, 15 metros. ¿De acuerdo? Jugador. Jugador. No sé con cuántos elementos vayas a iniciar, pero vamos a enfocarnos únicamente en este momento en el desarrollo del trabajo de técnica, control y pase. ¿De acuerdo? Jugador y jugador. Balón y balón. Vamos a llevar a cabo una evolución y un desarrollo del trabajo de técnica. Grado de dificultad bajo, para hacer mucho énfasis en los gestos motores que tengan los jugadores. Bajo. Y después vamos acrecentando, vamos evolucionando, vamos desarrollando de tal manera que ellos puedan echar a andar todo lo que van a asimilar. ¿De acuerdo? Primer ejercicio básico, sin tanta movilidad, únicamente haciendo énfasis en el pase y recepción. Cuando tú diseñas una sesión de trabajo y llegas a la cancha, hay 4 factores o 4 elementos en los que tienes que concentrarse. Es en la explicación del ejercicio, es la demostración del ejercicio, el desarrollo y las correcciones. Ahí enfócate en eso. Explicación, demostración, el desarrollo, y dentro del desarrollo tú sabrás en qué momento vas a hacer una pausa para hacer las correcciones. ¿Ok? Primer trabajo, entonces. 15 metros o 10 metros, tú lo determinas. Pase, recepción y devuelvo con mi compañero. Número 2. Una vez que hayas dominado, que tú te des cuenta que ya avanzó en esa situación. Número 2. Cono. Ojo, no me estoy moviendo de esta zona. Si tienes más jugadores, vamos a trabajar en partes. ¿Cuál es el siguiente? Este trabajo lo hicimos por el frente del cono. Ahora vamos a trabajar por detrás del cono. Por detrás del cono. Misma dinámica. Golpeo o el pase, recepción con pierna izquierda y engancho para devolver con pierna derecha. Ya estamos involucrando otra situación, otro gesto. Pase, engancho y entrego con pierna derecha. Recibo con izquierda, engancho y paso con derecha. Número 2. Número 3. Acuérdense que estamos hablando de una evolución. Igual. Jugador. Aquí estamos. Por detrás del cono. En este momento vamos a hacer más dinámico el ejercicio. Ahora vamos, aparte del gesto, del pase y el control, recepción y nuevamente pase, vamos a involucrar un tercer jugador aquí en medio. Aquí. Pasamos, hay devolución y jugamos. Entonces aquí ya viene la dinámica. Este jugador que inició pasa al centro, este jugador que hizo la pared va a esta zona. Y ahí viene la secuencia. Pase, devuelvo, largo y juego con el que inició el ejercicio para que empiece el dinamismo. Ahí, ¿qué es lo que voy a empezar a fomentar? Va a ser una buena técnica de golpeo, una buena recepción, una devolución, pero ojo, entonces ahora yo ya quiero jugadores dinámicos, que no se queden en la misma posición. Cuarto ejercicio, cono, balón, aquí,
Y ahora, este jugador que está en el medio, ¿aquí? Vamos a pasar y en la recepción viene a hacer una marca. Viene a marcar. Entonces ya estoy obligando a que él salga por un lado o por el otro para eludir al jugador. Paso y después realizo la misma acción que está en del medio. Entonces viene el balón y viene el jugador que está en el medio para hacerle sombra a una marcación más estricta, como ustedes lo requieran y como vayan viendo que va evolucionando el desarrollo con sus jugadores. Ahora bien, el grado de dificultad va aumentando. Si ustedes recuerdan, empezamos de cono a cono 10 metros y aquí otro par de conos. 10 o 15 metros, 10 o 15 metros, 10 o 15 metros. Ahora vamos a involucrar a todos los jugadores en esta misma zona. Ya trabajamos por parejas, fuimos por tercias, ahora vamos a ocupar un cuadro. Es bien importante que ustedes en la sesión de trabajo manejen las figuras geométricas, lineal, triángulos, hexágonos, cuadrados, para que determinen ustedes referencias en la cancha y que tengan movilidad los jugadores. En este ejercicio vamos a salir con los balones en las esquinas, con pase, recepción orientada. Ojo, primero fue lineal. Primero pedimos que fuera la recepción y el regreso. Recepción y regreso. Después orienté, enganché y salí a un costado. Después hice una pared. A continuación vino una oposición, una ya referencia de marca que me obligó a salir hacia un lado o hacia el otro. Ahora voy con un pase más firme. Firme, control, orientado para salir y darle continuidad al juego, pero con una vista periférica, entonces ya veo otro jugador que está en la zona. Yo no solamente estoy trabajando lineal, ahora ya tengo una referencia para darle la continuidad a mi jugada, que es el jugador que está por el lado derecho. Entonces paso, oriento, y ahí está la continuidad. A la hora de mi pase, sigo mi pase. Estamos trabajando la dinámica para seguir, después ser opción. Ya tenemos una secuencia, ya no estamos trabajando de manera lineal, ya estamos trabajando en un cuadrado y estamos involucrando a más compañeros. Esta situación se puede dar en cualquier zona de la cancha, primordialmente en el centro de la cancha. Si recuerdan, durante el video de inicio de nuestro curso, les pedí de manera general que únicamente se enfocaran en el pase y en la recepción. Hablamos solamente de eso y no profundicé, solamente les pedí que durante el video se enfocaran en el pase y recepción. Durante esas acciones fueron muchas lineales, muchas triangulaciones, rondos en el centro de la cancha, fueron pases cortos, pases largos, incluso está el gol ahí, que es un pase largo a la espalda del rival, que lo vamos a ver, o sea, vamos a ir desarrollando. Lo quise hablar muy por encima, porque en realidad la finalidad de este primer módulo es que se ubiquen ustedes en dónde van a desarrollar su actividad. Esa fue mi finalidad. Ahora vamos con un desarrollo y evolución de ejercicios para nuestro jugador o nuestros jugadores, nuestro plantel, ¿de acuerdo? Y entonces ahí vamos diseñando, vamos a continuar. Mismo cuadrado, jugador, jugador, jugador y jugador. Ojo, puedo poner 4, puedo poner 6. Eso ya eso lo va a determinar el espacio donde estemos trabajando, el número de jugadores. Si tienen la oportunidad de desarrollarse en más terreno, en más espacio sobre el terreno de juego, eso ya que entre dentro de la creatividad de ustedes como entrenadores. Voy a pasar, siguiente ejercicio,
paso, mi control orientado, pero no voy a pasar. Ahora vamos a agregar un elemento más, es la conducción. Aquí. Conducir. Conducir balón. Pase. Llego a este punto. Pase. Recibo. Conducción. Por los dos costados conducción. Por los dos costados el pase. Entonces ya estamos involucrando un elemento más. Es el pase, es la recepción y es la conducción. De esta manera nos vamos a dar cuenta si tenemos jugadores que sean hábiles. Y de ahí ya viene la secuencia. Si tengo un jugador hábil, bueno, entonces ¿dónde lo voy a ubicar? Si es un jugador que tiene condiciones de pasar bien el balón, pero no tiene habilidad, bueno, entonces voy a determinar en qué zonas le van a ser de mayor beneficio. Primero para él y luego para el equipo. ¿De acuerdo? Ya trabajamos de forma de un grado de dificultad bajo, porque no hay oposición, únicamente haciendo énfasis en los gestos técnicos, que es el control y es el pase. Ya pusimos un poquito de marca no tan presionada, ya involucramos la dinámica, ya involucramos la conducción. Bueno, ahora vamos a ver cómo reacciona nuestro equipo o nuestros jugadores ante una situación casi real. Vamos a trabajar en este mismo cuadrado, donde iniciamos primero por parejas, luego involucramos a más jugadores. Vamos a meter 2 jugadores en el cuadrado. Si tenemos 8 aquí, vamos a dejar uno por fuera, 1, 2 y 2. ¿De acuerdo? Balón. Vamos a ubicar el balón. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Pase, que lo trabajamos anteriormente. Recepción, porque va a ser a 2 toques. Recepción. Pero una vez que inicié el ejercicio y pasé, no me quedo aquí, porque yo lo que quiero son jugadores técnicos y dinámicos. Entonces, ¿cómo voy a empezar a sensibilizar y cómo le voy a crear el hábito a ese jugador? Bueno, para que toco y me muevo, y ahora soy opción. Toca y se mueve para que sea opción. Una de las reglas de provocación para que siempre estén ubicados como en el inicio es que no se me junten 3. Ahí puede haber una corrección. Ojo, ahí puede haber una corrección. Que se me queden 3 jugadores en una zona. Previamente, en la explicación, les voy a pedir que solamente en cada una de las caras queden 2 y en las 2 restantes 2 jugadores. Ahí ya van empezando las reglas de provocación. Quiero movilidad, un buen pase, un buen control. Ahora, un aspecto táctico, posesión. Y ahí vamos avanzando. Vamos a tener posesión de balón. No queremos que 2 contra 6 jugadores nos vayan a robar el balón. Entonces ahí vamos sensibilizando a los jóvenes, a los muchachos. Que tengan buena técnica, buen toque, buen control, una buena recepción, que sería similar, y posesión de balón. Ya tenemos un grado de dificultad porque ya tenemos oposición en el centro. Ya no están limitando nuestras líneas de pase. Ya no es tan fácil. Pero ya va desarrollando, ya están tomando decisiones. ¿De acuerdo? Ok. Ya empezamos a sensibilizar a los jugadores. Ya tienen técnica. Ya la empiezan a desarrollar. Ya saben lo que es una situación similar a los partidos. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que se desarrollara dentro del terreno de juego que llevara a buen fin mi idea? Quiero triangulaciones, quiero rondos, quiero posesión de balón, quiero que mi equipo salga jugando desde mi área. Bueno, entonces tengo que pensar, ya trabajé la técnica, ya tienen un buen pase, son precisos, un buen control, pueden tener controles orientados de acuerdo a las características de nuestros jugadores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que crearles hábitos, que en todo momento
tengamos triangulaciones para continuar el desarrollo y tengamos la posesión dentro del terreno de juego. Bueno, esto puede ser infinito, esto es solamente un ejemplo. Les voy a mostrar un video a continuación de la práctica en cancha, donde vamos a formar una figura. Aquí está el jugador, otro jugador, otro jugador y otro jugador. Vamos a poner 2 acá. El número de jugadores ustedes lo van a determinar. La distribución la van a determinar. De veras, eso es creatividad de parte de ustedes. No esperen que se les entregue unos ingredientes para que ustedes al final puedan hacer su platillo. Los ingredientes pónganlos ustedes, la creatividad para después tener un platillo delicioso es responsabilidad de ustedes. ¿De acuerdo? Este es solamente una idea, un ejemplo. Si yo quiero dentro del terreno de juego tener triangulaciones, bueno, entonces juego, controlo, paso, devuelvo, juego, devuelvo, me la devuelve y continúo la jugada. Y cada uno sigue su pase. Sigo mi pase, sigo mi pase, sigo mi pase, sigo mi pase. Y aquí hay una secuencia. ¿De acuerdo? En video se los voy a mostrar en cancha. Este es un ejemplo. Podemos ir a otro. Estaca, que también está en el video. Estaca, estaca, estaca. Yo les quiero hacer una recomendación. No vean la forma, vean el fondo, hacia dónde quiero llegar, qué tipo de técnico quiero ser. Quiero inculcarle a mis jugadores que tengan control, que tengan posesión, que tengan buenos hábitos técnicos. Bueno, entonces voy a desarrollar una batería de ejercicios que durante el desarrollo de nuestro programa nos vamos a acompañar. Pero quiero provocar que mis jugadores sean o tengan las condiciones para tener un buen control y una buena posesión. Bueno, entonces voy a implementar ejercicios como este, por ejemplo. Ya estoy desarrollando más porque ya empezamos con las bases, ya tenemos las bases, ¿de acuerdo? Es un rombo, donde aquí vamos a poner más jugadores, un jugador detrás de cada estaca. El balón inicia aquí, de este punto. ¿Sí? Me siento, diseño, ¿qué es lo que quiero? Bueno, entonces dentro de este rombo va a haber triangulaciones. ¿Cómo voy a darle un buen principio a mi ejercicio? Y cómo va a tener un buen final. Y cómo va a tener un desarrollo aparte. Porque que toca el balón, tengo que tener la capacidad de en la explicación que no se traben tanto. ¿Sí? O sea, que ellos tomen las decisiones, pero previamente tú fuiste el guía de este ejercicio. Te lo explico. Viene un pase. Viene un regreso. Ahora vamos a suponer que él ya tiene una posición y ya no puedo volver a jugar con él. Esta zona se nos bloqueó. Bueno, entonces juego profundo. Aquí. Ya desahogué esta zona. En lo que vienen conmigo, a apretarme, bueno, lo puedo regresar. Y entonces ya viene en el ejercicio, en el video que lo vimos, muchas veces se dio esta situación. Entonces es 1, 2, 3, 4. Cruzamos para desahogar esta zona. Me apoyo. Y con el que me apoyé, al fondo. Para salir del rombo. Y aquí conduce, se forma e inicia la secuencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a planear? Trabajar primero en una figura geométrica que es un rombo. ¿Cómo voy a ubicar a mis jugadores? ¿Con cuántos balones lo voy a hacer? ¿En qué momento voy a meter el otro balón? Bueno, entonces digo, ¿de cuántos pases o con cuántos pases voy a salir de aquí? Primer pase, 1. El regreso, 2. Al fondo, 3. 4. Cruzo, 5. El apoyo, 6, y el pase al fondo, 7.
para que él reciba la pelota y otra vez se forme. Es un ejemplo de muchísimos otros que puede haber, pero estas son las secuencias de pase que finalmente puedes encontrar jugador, jugador, jugador y jugador. Vamos a pensar que estamos jugando en este sector de la cancha, ¿sí? Que sea un lateral, aquí lateral, que sea un volante, que sea el contención y que sea un extremo. Aquí está. Entonces, vamos a suponer que dentro de esta figura nosotros estamos provocando que ellos encuentren conexiones, que encuentren una circulación y con esto una posesión de balón. Bueno, entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y continúa la jugada por otro sector. O a partir de esto, una vez que juntemos al equipo rival, este puede tomar la decisión de hacer un cambio de frente. Son ejemplos, son momentos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a trabajar? En este momento lo que les estoy compartiendo es una evolución de un trabajo técnico de un nivel de dificultad bajo a uno medio y a uno exigente, que ya podrían ser situaciones que entran en un juego normal. Primero vamos a empezar con los fundamentos. ¿Cómo lo voy a hacer? Después, una situación similar a la que podrían encontrar en el partido. Y después, situaciones reales. Las situaciones reales ya pueden ser con oposición o defendiendo una portería y otra portería, para que entonces involucremos las dos fases, que es el ataque y es la defensa. También lo hablamos en la plática previa que tuvimos a esto. Les repito, fue una plática, primero, que pudiera ser cansada, pero nos estamos ubicando de acuerdo a los espacios que vamos a tener durante el desarrollo. Bueno, este fue un ejemplo de una evolución técnica hablando del pase, la recepción. Después podríamos hablar de control de balón con muslo, con el pecho. Ustedes sabrán las características que tiene cada uno de sus jugadores. Puede ser que un lateral no tenga la misma frecuencia de pases que un central. Los centrales nunca van a driblar. El contención regularmente va a recibir, va a orientar y va a pasar. Bueno, pues entonces se pueden diseñar cada uno de estos trabajos de acuerdo a las características que tenga el jugador, su posición y lo que ustedes crean que se debe de trabajar más. Y vamos a darle continuidad. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Bye.